La Ruta del Pensamiento, episodio número 8, si no me equivoco, hoy día con un gran invitado y siempre contando con un gran invitado que es Jaime Tobar. Hoy vamos a hablar con Felipe Camiroaga, imagínate lo que estoy pensando. ¿Por qué te moriste, Felipe? Estamos con Felipe Moraga, amigo de años, amigos que hemos estado distanciados en algún momento, pero parece que Dios quiso que nos juntáramos y aquí estamos, ¿ok? Hoy, en la Ruta del Pensamiento, vamos a hablar acerca de cómo ser un buen hombre y si lo propongo mal, Jaime tiene la palabra también para decir qué título quieres que tenga el programa de hoy. Tenemos 25 minutos que cómo ser un buen hombre eh, con valores, cómo ser un hombre distinto a la media en una sociedad actual, no solamente chilena ni ecuatoriana, sino que a nivel latinoamericano probablemente, en que se han perdido ciertas cosas o hay una distorsión de ciertas cosas que las nuevas generaciones no están entendiendo. Así que tiene la palabra Jaime, tiene la palabra Felipe. Bienvenidos los mejores 25 minutos de vuestras vidas. Rodrigo, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenido, Felipe. Un abrazo súper grande para Muchas ti. gracias, Jaime. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Eh, Tú una vez me llevaste, más bien me dijiste, oye, a un grupo juvenil y a donde terminé haciendo lo que más me gustaba, que era filosofar. Ahora yo te traigo acá a este programa. Son las vueltas de la vida a hacer lo que a ti más te gusta, que es hablar de la religión católica y particularmente de lo que queremos hoy día abordar, es que hay en la sociedad actual un detrimento, o sea, se ha criticado muchas cosas que son negativas en la forma de ser del varón y que tienen razón, hecho de violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, alcoholismo, etcétera, irresponsabilidades, que nadie las va a discutir. Pero se ha perdido esta noción de virilidad, de construcción de una masculinidad potente, y esto estaba antes. Esto siempre existió antes, desde, desde el principio de la creación. Yo creo que el modelo está en la mente de Dios de cómo tenemos que ser. Y bueno, a propósito que la Iglesia católica ha tenido una disminución, que es lo que se ha dicho en distintas fuentes, de la cantidad de sacerdotes, de vocaciones y de fieles masculinos en misa. Yo me preguntaba, y a propósito de lo que había escrito un obispo en Estados Unidos sobre el ser un buen católico, un hombre católico, ¿qué piensas tú, que eres un padre de familia, que tienes varios hijos, ahí lo vamos a saber, y que abrazaste esta fe antes de que naciera tu tu primera hijita, y has estado todo el tiempo constante en ello? Entonces, creo que viene no desde lo teórico, sino desde lo práctico, el saber y poder irte conversando, preguntando qué es para ti ser un hombre, un hijo de Dios, y qué significa ser un buen católico, cómo se hace y qué es lo que pasa, por qué hay que hacerlo, Felipe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Felipe Moraga, amigo de Jaime de mucho tiempo, desde la época de la secundaria, más de casi 30 años. Así que encantado de estar en este programa. Y bueno, como padre de familia, como católico apostólico romano, ¿ya? También podría agregar medieval, como decía un padre por ahí, medieval e inquisitorial, abrazando la tradición. ¿Por qué uno asume el rol de la virilidad en la iglesia? Es, es la búsqueda de la tradición. Es decir, desde que desde que estábamos en la secundaria, siempre buscábamos de dónde veníamos, cuál era la verdad, buscábamos la verdad, y hacia dónde íbamos. Entonces esas preguntas que la filosofía voluntarista que nos empapamos en la secundaria nos hacían recorrer muchas doctrinas, pasamos por muchas partes, por el socialismo, por el nacionalismo, por la quizás corriente esotérica de distinto grado, de distinto ámbito, pero no estábamos satisfechos, no estábamos claros qué era la verdad. Entonces, la clave yo creo que es esa, es buscar la verdad, la bondad y la belleza, pero
antes que apreciar bien la bondad y apreciar bien la belleza, teníamos claro quién era Dios, de dónde veníamos, de dónde era esa fuente. Entonces esa sed por la verdad no hizo deambular por mucho tiempo. Yo creo que estuve como 15 años dando vuelta, cabezazo, metiéndonos en cuántas cosas estuvimos ahí, en grupos hinduistas, grupos, no sé, quizás esotéricos, de conocimiento, de gnosticismo, y finalmente todo, gracias a Dios, se conjugaron muchas cosas, tanto personales como eh, filosóficas, lectura, y en algún momento de mi vida llegué a la conclusión de que en la Iglesia Católica estaba la fuente de la verdad, estaba el resguardo, la cúpula, ese misterio estaba ahí frente a nosotros, especialmente en lo que es la Santa Misa tradicional. Yo hace un tiempo en mi niñez, a pesar de no haber tenido una familia creyente en la iglesia, ¿ya? Tuve la oportunidad de estar en un colegio católico salesiano, ¿ya? Donde era de corriente modernista, de acuerdo quizás a las pautas del Concilio Vaticano II, y a pesar de eso, después de hacer la primera comunión, ya entrando en la adolescencia, perdí la fe, y de acuerdo a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, estuve en apostasía, como se dice, estar afuera de la doctrina, ¿sí? Afuera de la fe, abandonar la doctrina, entonces, y la práctica de la religión. Por lo tanto, en ese deambular, tuve la casualidad de conocer de la Santa Misa tradicional de acuerdo a las formas previas al Concilio Vaticano II del año 60, y me suscitó un reencuentro con la fe, pero una fe mucho más fuerte, más viva, de acuerdo al rito, y también de acuerdo a una teología y una doctrina que eran coherentes. Es decir, nosotros en la Iglesia Católica decimos lex orandi, lex credendi, lo que nosotros oramos es lo que nosotros también creemos, ¿ya? Entonces esa coherencia entre esa belleza y esa exposición de la verdad en forma coherente que uno empieza a descubrir y estudiar en el catecismo, un catecismo más, chicos. No estamos hablando de teología de Santo Tomás, ni mucho menos. Es el catecismo que le enseñan a mis niños en la preparación para la primera comunión. Y ahí encontramos la fuente, es decir, en todo ese deambular descubrimos la verdad. Y a partir de esa verdad que empezamos a practicar, a partir de los mandamientos, a partir de lo que nos vamos, del conocimiento tanto de la ley natural como también de lo sobrenatural, nos van entregando los elementos para ser buenos padres, buenos cristianos, buenos hombres, íntegros, y reconocer las falencias que tenemos para seguir progresando en nuestras miserias, porque nosotros, como decía San Pablo, somos dueños de nuestras miserias, nos podemos ufanar de eso, pero tenemos que empaparnos de Dios, de la doctrina, para poder trabajar y empezar este combate espiritual y ir adquiriendo las cosas de Dios en nuestro ser, para poder practicar, para ser buenos cristianos, íntegros, luchar contra nuestras debilidades y entrar de lleno en esta batalla que no termina hasta el día de la muerte. Así que en ese Oye, momento... Felipe, ¿sí? pero tú, me acuerdo que me contaste una vez, hiciste el camino de Santiago a Compostela, me parece. No fui, no alcancé. Fui a Roma y a Jerusalén. Ya. Ya. Y tú ahí tuviste no sé dónde fue, una especie de conversión más profunda. ¿Esto fue primero a lo que estás describiendo o después? No, después. No, fue la visita a los santos lugares, fue una especie de peregrinación Ah, ya. Ya pero estabas no tú fue tan... empapado de... Claro, pero yo creo que uno de los elementos más claves mi conversión fue el tema del sacrificio. Yo creo que entre todas las religiones que nosotros revisamos, siempre está el elemento del sacrificio, como preformado, ya, pero incompleto, porque siempre se sacrificaba los esclavos, los animales, un becerro, siempre había un sacrificio expiatorio por las faltas y para pedir por algo, ya, a alguna divinidad. Quizás no estaba muy claro si eran de qué índole eran, pero siempre estaba en eso. Entonces
cuando me hizo clic el tema de la fe católica y el cristianismo en la figura de nuestro Señor Jesucristo, fue cuando descubrí que ese elemento sacrificatorio estaba en un hombre, en el mismo Dios que se hacía hombre, ¿ya? En todas las otras religiones, el Dios, o los dioses, o estas divinidades, son súper poderosas, son prácticamente unos supermales, pegan a todos, salvan a la gente, son prácticamente como héroes de cómic, ¿ya? Superhéroes de cómic. Entonces, pero cuando uno ve en nuestro Señor Jesucristo un hombre que es todopoderoso, creador de todo, de todo lo creado, de toda la creación, desde la nada, que se hace hombre y que nos ayuda a nosotros a poder entrar al cielo, sacrificando su sangre, haciéndose hombre y sacrificándose a sí mismo, es algo que no lo había visto en ninguna otra religión, no sé. Y en la forma en que se hace, si la pasión de Cristo uno la revisa, la medita, es espantosa, ¿sí? Y eso lo hace por amor a nosotros, ¿ya? Te Y ahí me conmovió hizo la clic, dije, nobleza. claro, y entonces dije, esta persona es Dios, Claro. inmediatamente, porque Él se sacrificó por nosotros. Antes sacrificaban reyes, prisioneros, personas, animales, cualquier cosa, pero ahí estaba el mismo sacrificio de Dios hecho hombre. Claro, un sacrificio de Dios, para Ya. Dios, para ayudarnos. ¿Ya? Buenísimo. Y eso Un es el papá. ejemplo que tenemos como padres de familia, ¿sí? Exacto. Tomar el toro por las astas, llevar la batuta, sacrificarse, a veces cuesta, algunos tienen muchos caprichos, y esa es la batalla que uno tiene que dar todos los días, y eso también le da virilidad también al ejercicio de la fe, y de poder llevar la fe y la doctrina a toda su familia y en todos los ámbitos de su vida, ¿ya? De la vida de cada uno, en el trabajo, obviamente en forma inteligente, no tan expuesta quizás, para no provocar rechazo, y en los ámbitos de amistades, reuniones familiares, y obviamente en la formación de los hijos, que es quizás lo más importante y el deber que tenemos como católicos, ¿ya? Ese es y no convertir la fe en algo, en una sensibilería romanticona, emotiva, ¿ya? Que a veces se da, porque a veces hay, eh, a veces uno tiene emociones, recuerdo la experiencia de la fe cuando está en la iglesia, pero eso no es, son como edulcorantes nomás para la vida cristiana. A veces la mayor parte de la vida es un poquito más seca la fe, hay lucha espiritual, hay meditación, entonces esos momentos de emotividad no son muy frecuentes, ¿ya? Me hizo acordar que Y no está basado no es lo principal de la fe, lo importante de la doctrina, conocer a Dios, amar y conocer la verdad y amar la verdad. Oye, Rodrigo y Felipe, una vez le preguntaron, no sé dónde salió, un sacerdote lo dijo, parece que fue el padre Javier Rabasi, que dijo Sí. que le preguntaron a San Francisco de Asís, un monje mendicante, dejó todo. Sí. Uno de los, o sea, como lo más cercano quizás Ya. que podemos tener imagen de Jesús. ¿Y qué sentía él cuando él oraba? ¿Qué sentía? ¿Cuál es su sentimiento cuando él estaba rezando, conectado con Dios? Y él respondió, un fuerte dolor de rodillas. ¿Qué? ¿Cachai? Entonces son súper sencillos, no, Sí. no es que uno vaya a encontrar No algo va a tan la natural, estrella ni pero al séptimo cielo, nada. Ya. no, y no es, sino que es la fuerza moral que hay detrás. Yo estaba leyendo te mandé este documento, Felipe de Tomás Olmsted, este obispo de Phoenix. Dice el dicho, busqué entre ellos un hombre que levantara un cerco y se mantuviera firme sobre la brecha delante de mí. Ezequiel 22:30. Él decía que hay dos elementos que son cruciales, fundamentales para que un hombre empiece a ser un buen hombre, un buen padre de familia y que son un buen católico, que son, primero, ser responsable. Que la característica que debe estar presente es la responsabilidad. No puede ser un borracho, alguien que
que le importe tener cosas materiales todo el rato, no tiene que ver con eso, Claro. sino que lo que se tiene que destacar es que tiene que ser el más responsable de la casa, y el más responsable es el que responde ante su familia, ante la sociedad, el que da la cara, el que va de frente, el que está ahí cuando hay que resolver algo. Y lo otro es que unido a esto tiene que ser protector, es decir, responsable y proteger. Proteger a la esposa, proteger a los hijos, proteger a los amigos, a la comunidad, protector. Y esas dos cosas implican necesariamente que él va a tener que ser sacrificado. Y en eso yo ahí encuentro al tiro empezar una semejanza con el camino de la divinidad de Dios, de Cristo, el sacrificio, el oficio sacro, el trabajo sagrado, ¿cierto? Es el ser humano, muy humano, o sea, estar en carne, dolido, sufrir por amor, Sí, por, por entregarse con nobleza a un ideal de sostén, pero en la realidad, no escribiendo, no fumando y escribiendo y pelando el cable, sino que haciéndolo cotidianamente, o sea, levantándose más temprano que los demás para ayudar, llevándolo, protegiéndolo y claro. respondiendo a los demás. Entonces, Sí, me conmovió, claro. me conmueve eso. Sí. No, y otro punto también importante es la humildad. La humildad en pedir a Dios, es dejar ese voluntarismo individualista que uno lo puede hacer todo, yo lo puedo hacer, yo soy capaz de todo, y esa soberbia que a veces nos hace convertirnos en empoderados, y con esa humildad pedir a Dios fuerza para salir adelante, porque hay momentos de prueba, hay desafíos, hay tentaciones, hay crisis, hay problemáticas tanto internas como externas que nos hacen probar nuestra fe, y la clave es pedirle a Dios mantener la fe, porque la fe es un don, ¿ya? Quizás más que ganar plata, más que tener un buen trabajo, tener un salario, o tener bienes, o también incluso tener inteligencia, lo más importante es el bien de la fe, porque la fe es un don que Dios nos regaló para nosotros, para que nuestra inteligencia asumiera esa verdad revelada. Y ese don se puede perder, ¿ya? Porque si uno se deja estar, empieza a acomodar sus miserias, sus faltas, sus tentaciones, empieza a acomodarse, y ahí es fácil caer en la herejía, en el acomodaticio, no, es que yo como esto y me arreglo con este grupo, con este grupo espiritual, porque ahí me asaltan las faltas, no son tan... Y ahí uno empieza a perder la fe progresivamente, ¿ya? Y generalmente los acomodos intelectuales al final terminan en eso. Ah, Y esa humildad hay que pedirla, hay que decirle a Dios, que ser como niñito, oye, a Dios ayúdame todos los días, y por eso también es clave la vida de oración. Yo sé que es importante la protección, los valores propiamente del orden natural que nos corresponde como varones y padres de familia son propios, tenemos que asumirlos, es la responsabilidad y la protección, pero para poder responder siempre en eso, tenemos que estar soportados, ayudados ah, por Cristo, porque para llevar la cruz no la podemos llevar solo, así la podemos, pero siempre tiene que estar Jesús ayudándonos a llevar esa cruz. 18 minutos exactamente. han pasado, imagínense, Sí, yo estaría una hora conversando con ustedes, sí, increíble en esta ruta del pensamiento. Pregunta que les dejo y la construimos y con eso ya nos despedimos. ¿Por qué piensan ustedes, Jaime, Felipe, por qué piensan ustedes que hay una decepción o existe un alto porcentaje de indiferencia actualmente con no solamente ciertas religiones, sino que puntualmente con la Iglesia Católica? Mira, Felipe, yo pienso que Felipe justo estaba hablando de eso, que el adormecimiento que tenemos las personas cuando nos dejamos estar por inercia. Aristóteles decía que si es que nosotros nos dejamos estar, nos vamos a ir hacia el polo que nuestra naturaleza nos lleva, que para poder llegar a la virtud tenemos que ir hacia el polo contrario, ¿sí? Ese es un esfuerzo, por eso el bueno no abunda, lo decía en la ética de Nicómanos, no abunda el bueno porque lucha contra corriente, ¿ah? Le tiene gasto energía eso, cuesta. Entonces, ha pasado que se ha perdido la noción de la guerra espiritual, de la buena guerra, que es la guerra el buen combate. internamente,
el buen combate con nuestros propios defectos, pero apoyado por el Espíritu Santo, apoyado por nuestro Señor Jesucristo, apoyados por Dios. Entonces, se ha empezado a conformar el hombre con sus habilidades y en esas pequeñeces, porque los que hemos más desarrollado un poco más años de vida por el desarrollo tecnológico, pero para de hablar. El chat GPT ya para de hablar, pero en verdad, o sea, todavía Jesús nos dice no podemos añadir un codo a nuestra altura ni un día más de vida. Es eso rico de despertarse todos los días y sentir que uno está vivo en una situación de enfrentamiento interna hacia la virtud, hacia el amor, en un camino santo, o hacia la santidad. Es un camino vivo, no es un camino, es diferente, y yo estoy seguro que Felipe lo puede haber saboreado esto, que Ya. es un camino distinto a la rutina, sino que está lleno de vida en torno a todo lo que está pasando, comprender las señales, digo, ver a Dios en distintas manifestaciones, el sentir, el ir avanzando, el entender, el pensar, el poder razonar y poder seguir, ir superándose por su gracia, es algo que en la rutina, en lo mecánico, de cómo se han ido dando las cosas, como a los niños malcriados, adecuándolas a la naturaleza del hombre para que el hombre no se vaya a frustrar y no a la punta del cerro. O sea, Claro. nosotros somos los que tenemos que dar la batalla para poder ir acercándonos a Dios. No es que Dios tenga la necesidad de tener que acercarse a nosotros, porque si nosotros no lo vamos a querer y él va a sufrir. No, es al revés. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de lo que es el Felipe. Somos dueños de nuestras miserias, Ya. un propietario absoluto de nuestras miserias. Y eso es lo que tenemos. Y el resto todo es regalado. O sea, Claro. y si lo tenemos, y si tenemos otras cosas contextuales más o menos regaladas, es por algo. Y por algo que nos van a pedir cuenta en algún momento. Y no es mala, pero nos van a pedir cuenta porque si nos pusieron en esa situación, era para que nosotros pudiéramos justamente dar esa pelea Ya. y no estar dormidos. Yo, esa es mi opinión. Vale, Sí, no, sí. Felipe, disculpa que te eh, interrumpa. Antes de darte la palabra, 3 minutos. sí. Sí, mira, no, bien breve. Una de las claves es reconocer el efecto, lo del pecado original. Nosotros hemos olvidado que tenemos que la naturaleza humana está corrompida y que siempre tiende hacia lo bestial, hacia lo más bajo, ¿ya? Y la gracia que nos regala Dios es lo que nos permite acercarnos a lo divino, a lo angelical, a lo que es más elevado. Y esa tendencia a la debacle la podemos revertir a partir de la gracia de Dios y tomar en cuenta también la tradición. Entonces, cuando la Iglesia Católica pierde como institución, como su magisterio, pierde esa conexión con la tradición, se ha ido deteriorando, especialmente en los últimos 50 años, donde esa conexión con lo anterior, con la doctrina propia de la Iglesia, que lo ha hecho fuerte durante 2000 años, finalmente ha hecho que su labor magisterial se haya debilitado y haya permitido que las ideas liberales, las ideas quizás también socialistas, marxistas, se hayan introducido en la doctrina de la Iglesia y haya hecho que prácticamente el sabor, esa sal que tenía la Iglesia, que fue la Iglesia de los santos, de los mártires, antes de los años 60 y mucho más atrás también, se haya perdido su sabor. Y por eso la gente, las personas que necesitaban también de una institución o de algo en que creer, en cual fortalecerse, hayan abandonado la Iglesia. Y obviamente, y eso también agravado mucho más también por alguna tropelía y escándalo que ha hecho aún más que las personas se hayan alejado también de la Iglesia, siendo que es la fuente divina de salvación y de regeneración espiritual para poder llegar al cielo. Eso va a dar Eso. como para otro programa, para que la Por gente Claro. entienda un poquito por qué y qué significa que la iglesia sea la depositaria de estos tesoros que está hablando Felipe, y no la creadora, ¿no? No es que vengan los papas y digan nosotros ahora vamos a crear y vamos, yo tengo una conexión más especial con Dios, entonces yo les vamos a recrear la verdad. No, sí, eso no, es meramente una reproductora de lo que ya estaba. Y ese es el tema, que cuando se sale de esa reproducción, la fidelidad
puede perderse. Y si se pierde la fidelidad, puede ser que nosotros entendamos otras cosas y ahí viene una torre de Babel, una dispersión y la mente, ahí a río revuelto, la mente rápidamente, la tendencia al mal, el Ya. mundo, ¿Por qué el demonio. por qué me tengo que portar bien en esta tierra si no tengo idea que viene después? Son tantas cosas que podemos seguir Claro. conversando, estimados amigos. Jaime, Verme Felipe, bien, claro. Porque, porque la virtud, la traducción de virtud es poder, el servicio, porque no hay nada más regocijante que la belleza, que el amor, que la verdad. mm, No hay nada más regocijante que Dios. Entonces, es como decía San Agustín, nosotros tenemos una necesidad de la verdad, pero la verdad no es que nosotros la encontremos a ella, sino que es ella la que nos busca porque está viva. Se llama Jesucristo y nos encuentra. Hay que buscarla, pero hay que pedir que nos encuentren en verdad. claro que sí. Felipe, abrazos. Jaime, Muchas gracias. abrazos para ti. Te esperamos no solamente hablando de estos temas, sino que de otros también. Muy interesante, desde ovni, extraterrestres, monstruos, valores, Sí. economía, lo que usted quiera Oye, está pero a mí me absolutamente gustaría, invitado. Rodrigo, Dígame. si podemos dejar invitado al Felipe para la otra otro programa, Claro. como para que hablemos un poquito más lento y él nos pueda ir explicando un poquito más el tema del camino, porque esta necesariedad, o sea, lo necesario que es esto no es porque sí. Esto no es porque uno venga y diga, ya sé que un día se me ocurrió, mejor hagamos esto porque no tengo con qué llenar mi vida. Esto es súper importante. O sea, si que esto es verdad, yo lo creo, pero si esto es verdad, no hay nada más importante que esto. No hay Ujú, nada, de ujú. nada. Entonces, yo quiero aprovechar al Felipe en eso, porque Felipe tiene un La, recorrido, la ruta del conoce harto. la ruta del pensamiento está abierto justamente para el pensamiento. A mí lo único que me interesa es que ejecutemos esa ruta, bien explicado, bien entendido, porque Sí. como te digo, hay gente perdidísima que lo único que quiere es el último iPhone y no tiene ni para lavarse los dientes. Nos vamos Feli- entonces. Pregúntale al Felipe cuántos hijos tiene. Felipe, ¿cuántos hijos tiene? 6. 6 Mire, hijos. los felicito. Imagínate con tu- los dolores de cabeza que puede ser, o el trabajo que puede ser, Claro que sí. 1 por 6, el sacrificio que significa. Mira la cantidad de libros que están ahí alrededor del Felipe. Te da el tiempo para estudiar y leer también. Yo sé No, que no, no no. los tienes de adorno. Sí, es Bueno, verdad, Y mi tatarabuelo tenía 9 hijos. Sí. Y murió a mira, los 45 ¿viste? años. uh, 45, Sí. muy joven. Es como ser como la abuelita, esas abuelitas que eran buenas pero estrictas. Claro. Yo creo que por ahí hay una pista. Buenas, buenas, pero estrictas. Bueno, amigos míos, de verdad que fue un placer estar con ustedes. Felipe, como te dije, un placer de verte después de 20, 25 años, después de tanta ideología que no nos veíamos. Jaime, como Sí. siempre, toda la semana, un gusto verte. Nos vemos la próxima. La Ruta del Pensamiento, suscríbete, déjanos Igualmente. tu like, todas las Sí. preguntas que quiera, porque una de las preguntas que yo haría sería, bueno, ¿y ustedes van a la iglesia? ¿Han hecho algún sacrificio? Etcétera, etcétera, etcétera. Cordialmente invitados todos para el próximo capítulo. Felipe, cordialmente invitado, no solamente para uno, sino que para todos los, Encantadísimo. Sí. toditos los programas que vengan sin ningún problema. Abrazos, nos vemos para la próxima. Esto fue La Ruta del Pensamiento. Chao, chao. Saludos, Rodrigo. Chao, Saludos, chao. Felipe. Saludos en tu Saludos. casa. Gracias por todo. Saludos, gracias.